edición 23 ya de esta mañana. En el 2023 hubo un caso tremendo en el cual una mujer murió a martillazos y en este sentido ya avanza todo el proceso judicial. Nuestra compañera Jennifer Villamayor está con más detalles. Jennifer, estamos contigo, buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Buenos días. Ya nos encontramos en el Palacio de Justicia para dar seguimiento al juicio oral al uruguayo Diego Dublín, responsable del asesinato que ya mencionabas de la señora Estela Mari Agüero, quien fue asesinada cruelmente en su despensa cuando este sujeto ingresó con intenciones de robarle. Precisamente el día de ayer arrancaba el juicio oral, el día de hoy debe de continuar, tenía que arrancar esta mañana a las 8:30, ya son las 9:24 y todavía no estamos teniendo el arranque, pero ya vamos a conversar con el abogado Luis Villamayor. Él es el abogado de la familia de la señora Estela, para que nos pueda comentar también acerca de qué es lo que esperan de este juicio y cuál es el motivo del retraso, doctor, porque todavía no estamos arrancando. Buen día. Bueno, partamos por el hecho de que por alguna razón el hoy acusado no ha podido ser trasladado desde Emboscada hasta aquí por dificultades de transporte cuyos detalles desconozco. Pero yendo a la cuestión que nos ocupa, si bien se ha dicho aquí que esto fue una muerte como resultado de un robo, nosotros como querella estamos en desacuerdo. Esto ha sido un homicidio gravísimo, premeditado, porque recordemos que este señor, David Favale, era conocido de la víctima. Era un señor que frecuentaba el copetín de la víctima y que en realidad tenía una relación amistosa con la víctima. Y él, aprovechándose de esas circunstancias, planea el hecho, el robo, por decirlo así, y en ese día le acecha a la víctima desde tempranas horas. Y finalmente a las 3 de la tarde termina golpeándola brutalmente y estrangulándola. Entonces estamos hablando de una cuestión de extremada gravedad, que se agrava más todavía porque el hoy acusado, y que esperemos que sea condenado, se aprovechó de una circunstancia de que él conocía a la víctima. Entonces no queremos y no vamos a creer que él le mató simplemente como resultado de un robo en el cual ella se interpuso en el medio. Y no valía la pena la vida de ella por un televisor y un celular. Entonces esto es extremadamente grave. Bueno, usted ya mencionaba, doctor, de que al acusado era una persona conocida de la víctima. Inclusive tenemos entendido de que la víctima lo recibía en su vivienda en horario de almuerzo para darle de comer. Totalmente. La víctima tuvo en varias oportunidades actos de bondad para con él. Por eso que es inexplicable lo que sucedió. Evidentemente este señor tiene problemas gravísimos de personalidad. Yo lo consideraría un psicópata, me atrevo a decirlo, porque las pruebas lo respaldan. Y que la haya asesinado de esa manera a alguien a quien ella consideraba su amiga. Imagínense, hoy estamos el Día de la Amistad. Estamos hablando de un homicidio perpetrado por alguien que era amigo de la víctima, o por lo menos a quien la víctima consideraba su amigo y resultó ser su asesino. Doctor, ¿qué es lo que piden? ¿La pena máxima? En estos casos, en este deslucido y de bajo octanaje código penal que tenemos, lamentablemente los máximos 20 años. Vamos a solicitar la pena de 20 años y vamos a solicitar también las medidas de seguridad que están tan de moda, pero cualesquiera sea el medio legal de sacarlo de circulación a este señor por lo menos por 30 años, porque es un peligro para la sociedad, eso es bien claro. Testigos claves, doctor, como así también imágenes del circuito cerrado que sustentan. Absolutamente. Tenemos imágenes del circuito cerrado, tenemos testimonios, varios testimonios, tenemos las prendas de vestir que se identifican en los videos y que posteriormente fueron encontradas en el allanamiento de su vivienda. Tenemos los objetos robados, tenemos el televisor, tenemos el celular, por lo que acabadamente se ha demostrado que él es el autor de este horrendo crimen. Y esperemos que el tribunal lo entienda de esa manera y que lo condene a por lo menos 20 años de reclusión. Esto sí se inicia, hoy ya debería de concluir. Hoy debe concluir. Básicamente lo que resta es muy poco, solamente un testimonio más y luego ya los alegatos finales que esperamos que resulten en una condena ejemplar para este asesino.
Los familiares de la víctima, doctor, porque nos encontramos solamente con el esposo, quien en aquel entonces era el que encontraba el cadáver de doña Estela, sus hijas, sus sobrinas, ¿no acudieron el día de hoy? No, lastimosamente no pudieron acudir por razones humanitarias, pero ya se va a iniciar para ese proceso. Te dejamos, doctor, para que entres a la sala de juicio. Ya se va a iniciar entonces el juicio oral. Marcelo y Amalia, le dejamos al doctor también para que pueda entrar y participar. Ahí lo vemos al fiscal Aldo Cantero, quien en aquel entonces intervino en este terrible hecho. Más temprano conversábamos con él, él recordaba el caso y también nos comentaba acerca de qué es lo que el Ministerio Público exige en este juicio. Hoy fuimos convocados nuevamente a los efectos de proseguir el juicio oral que se le sigue al señor Diego Alejandro Favale Baldín. Él fue procesado por el hecho punible de robo con resultado de muerte, en este caso el artículo 168 del Código Penal, por la muerte de la señora Estela María Acuña, ocurrido en fecha 15 de noviembre del año 2023 en la zona de Ceballos, pues específicamente sobre las calle 12 y Lucía García de la ciudad de Asunción. En ese contexto, en hora de la siesta, el señor Diego Favale había ingresado al domicilio de la misma, donde ella tiene un local, una despensa, que también tiene una especie de copetín, en el cual le había ofrecido alimentos a esta persona que posteriormente, aprovechando la indefensión de la misma, estando sola, se abalanzó sobre la misma, la había asfixiado, provocándole una asfixia y posteriormente provocándole un golpe en la cabeza que le produce un traumatismo de cráneo, que es lo que provoca la muerte en forma instantánea. La causa de muerte en sí es justamente asfixia mecánica producida por asfixia y traumatismo de cráneo. Y en ese contexto, posteriormente, según las investigaciones realizadas a través de la policía, se pudo dar con el seguimiento, en primer lugar, de las cámaras de circuito cerrado, vecinos del lugar quien conocen a esta persona, como el uruguayo, que le dice a una persona extranjera que también tenía código rojo de Interpol. Se procedió a la aprehensión 2 días después, fecha 17 de noviembre del año 2023, en la zona de Areguá, donde se recuperó el lugar donde residía el mismo, donde se encontraba, se recuperó justamente lo que había sido robado en aquella oportunidad. Era un teléfono, un televisor de 32 pulgadas, un teléfono celular y un aparato de toma de presión, que es lo que la señora tenía en ese momento disponible. El hallazgo del cuerpo en sí, este hecho se produce en hora de la siesta, aproximadamente entre las 14:30 y 15:30 de ese 15 de noviembre del 2023. El hallazgo en sí del cuerpo se da a las 18:30. El señor Juan Ignacio Álvarez, quien es el concubino de la misma, es quien la encuentra y que primeramente no sabía qué es lo que había pasado y que posteriormente, de acuerdo a la constitución que hicimos con el médico forense y el cuerpo fue derivado a la morgue, se pudo determinar que esa fue la causa. Y con el seguimiento de las cámaras y el conocimiento que tenían los vecinos de esta persona, pudimos darle que el señor Diego Alejandro Favale era el responsable de la muerte de esta señora. El día de hoy prosigue con la continuación de 2 testigos, en este caso los familiares, y ya estaríamos prosiguiendo con los alegatos finales y la sentencia respectiva. ¿Cómo se preparan, doctor? ¿Qué es lo que...? No, el Ministerio Público va a pedir la sanción máxima para el señor Diego Favale, primeramente por la premeditación que tuvo. Él esperó el momento exacto, él se dedica a la... Ahí está lo que nos mencionaba más temprano el fiscal Aldo Cantero con relación a este terrible hecho. Amalia, el juicio acaba de arrancar, ya vemos en imágenes también al tribunal integrado por el juez Cristian González, la jueza Gloria Hermosa y el juez Darío Báez. Lo que exige entonces el Ministerio Público el día de hoy es la pena máxima para Diego, el principal responsable y sindicado de la muerte de la señora Estela. Bien, Jennifer, gracias por este contacto. Le vamos a dar el seguimiento correspondiente en los demás espacios informativos. Gracias.